Yo en el año 40 trabajaba en la empresa Noel. Bueno, los sueldos eran bajísimos. Los derechos no existían. Algún derecho tenían solamente los ferrocarriles y los bancarios. En ese entonces no existían derechos. Yo no tenía jubilación, no tenía sindicato para ir a quejarme, no existía ningún derecho. Con la llegada de Perón se descubrió muchas cosas que no sabíamos, que era que había vacaciones, que había aguinaldo, que algún otro derecho, porque de derecho no sabíamos nada absolutamente. Con Perón vinimos a descubrir que había derechos que nosotros ignorábamos, importantes para el trabajador. Fue una época muy difícil porque nosotros estábamos ignorando todo eso. Vacaciones, aguinaldo, el derecho de ir a presentar al sindicato para que nos defiendan, porque cada empresa tenía sus fallas, y en ese entonces no había que protestar mucho para que ponerse de acuerdo. Era otra época. Protestas en vano, y si a dónde íbamos si no había dónde ir a protestar o a rezongar o a defender tus derechos, que después supimos que existían. Ese día fuimos a trabajar normalmente, y después, cuando vino la noticia de que habían llevado a Perón preso, tuvimos que salir. Toda la gente salía muy rápido de su trabajo para encontrarse, porque había que ir a la Plaza de Mayo por el problema grave que le habían llevado. Se levantó el pueblo total, y nos tuvimos que quedar hasta que fue largo la espera, porque claro, la contra no quería ceder, hasta que después, cuando el pueblo se puso muy serio, digamos, por no decir otra palabra, ahí recién se movilizó, pero estuvimos horas y horas. Cuando nosotros nos enteramos que vinieron a avisarnos del problema de Perón, bueno, fue una cosa, la rapidez que salimos totalmente a la calle para juntarnos con todo caminando hasta el pueblo, hasta la plaza. Había ya sintiéndose el rumor que Eva Perón tenía en mente el voto de la mujer. Y después pasó un tiempo y se concretó fue también un momento muy importante, porque me parece que la Argentina en ese entonces no estaba sola, que había otros países que habían ya habían promovido el voto. Y después llegó la hora cuando hasta todos los trámites que había que hacer con las libretas y con todo el comentario para podernos presentar, para todo el trámite que hay que hacer. En ese entonces, como nosotros ignorábamos
el trámite de la libreta eran todos comentarios hasta que después se fue normalizando para cómo se hacía, cómo no se hacía, qué es lo que había que hacer para sacar la libreta, y después todo el trámite que hay que hacer para porque estábamos ignorando todo. Y el primer voto de la mujer fue, imagínate. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo? Y con más sumado a todo lo que uno sentía del sindicato y todas esas cosas, fue una suma. En ese entonces ya sabíamos de un comentario de un plan de Evita, un plan a la vivienda, y había únicamente 2 bancos, que uno era el del Estado y el otro era el hipotecario. Entonces nosotros elegimos el del Estado y hicimos nos descontaban del sueldo a mí y a mi esposo, una parte del sueldo de él y otra parte del mío, y así hicimos la casa en un plan que hubo en Temperley, donde actualmente estoy viviendo. ¿Y antes dónde vivías? ¿Cómo vivías antes? Y antes vivía en Wilde, y ahí alquilaban pieza y cocina. Y había que arreglarse como uno podía. No podía llevar perros, ni podía llevar hijos. Tenías que ser vos y él. ¿Y los hijos dónde? Entonces, en ese entonces se usaban mucho en cualquier lugar de mostrar el cuadro de Eva Perón. Entonces la gente que trabajaba, que una era yo, tuvimos la idea con otras compañeras que teníamos la misma idea, y fuimos a la casa de gobierno, una parte del gobierno, a que nos facilitaran algún cuadro de Eva Perón que queríamos ponerlo en el trabajo nuestro. Nos regalaron un cuadro precioso y me parece que caro. Entonces compramos una mesita, compramos 2 floreros y lo pusimos en el principal pasillo que iba al baño, donde siempre a la gente. Quedó hermoso. Lo triste fue cuando recibimos la noticia del problema de Perón, que lo habían detenido, así que tuvimos que ir urgente a sacar todo lo que habíamos puesto en la pared, en el pasillo. La vida de Eva Perón salió el famoso libro La vida de Eva Perón. Entonces mi esposo lo compró. Vino la orden, como sacamos los cuadros de la fábrica, que en casa no fueran a encontrar algo, porque se iban a toda cualquier casa y vos le tenías que darle el derecho de entrar. Vos no le podías decir que no entrara. Entonces, si te encontraban algo de Eva Perón, ibas preso. Algo que pertenecía a ellos no se podía tener. Entonces mi esposo tuvo que esconderlo, pero había que tener la seguridad. ¿Dónde?
o adentro del colchón, o hacer un pozo en el fondo, o algo que se te ocurriera en ese momento. Así que urgente, mi esposo lo tuvo que envolver muy bien para que no se moje ni para que se pierda, porque era un libro precioso, que actualmente es muy importante. Y ahora no, porque ahora está en venta libre. Entonces, bueno, ese momento pasó después y hay mucha gente que lo pusieron preso también. Después de la gravedad de Eva Perón, tuvimos la mala noticia de que estaba muy grave. Hasta que llegó el momento, falleció. En ese entonces, estábamos fue a la noche, a las 7:30 creo que fue, sí. Entonces, ahí se levantó el pueblo otra vez. Y fuimos a ver el cuerpo, mi esposo y yo. Y tuvimos la noticia y después, a la tarde, decidimos ir los dos. Porque tuvimos que esperar que arreglaran el cuerpo, hasta que la trajeron, hasta que arreglaron todo, porque era en el Congreso. Y entramos como a las 5 de la tarde. Seguimos toda esa noche en vela. Había tanta gente, que pasamos toda esa noche. Pasamos toda esa noche y comentarios solamente de los dos seres, Perón y Evita. Entonces era tanta la gente que había, que uno con el que estaba al costado de uno, adelante o atrás nuestro, uno se daba cuenta qué clase de gente era. Entonces el que estaba adelante le pedía al de atrás que le cuidara el lugar para ir a comprarse algo, porque eran tantas las horas que estábamos ahí parados. Y así pasamos toda esa noche. Y así pasamos toda la mañana siguiente. Y así seguimos toda la otra noche. Porque la cola era interminable. Y no la podías quedar a 5 minutos, 10 minutos para verla, no. Tenías que mirarla un poco más rápido. No la podías tocar. Tenía como un vidrio especial, para que la gente no meta la mano o tocarla en el cajón. En la cola donde estábamos esperando para entrar hubo muchos comentarios, unos que sabíamos, otros que no sabíamos. La generosidad tan grande de esta mujer fue incalculable, porque fulana de tal le pedía que por favor sabía coser, pero no tenía la máquina. Mandaba 80, 90 máquinas para ese sector, que repartiera a toda esa gente que pedía en otro lugar pedía alguna necesidad grande, y Eva Perón ahí mandaban algo para los chicos, para los colegios, para cantidad de lápices, de cuadernos, después se interesó mucho también por la rebaja de la situación de la alimentación, porque ahí salió mucha gente que a los chicos les faltaba la alimentación y estaban enfermos. Entonces ella se enteraba y ahí iba
todo lo que necesitaban. Y así fue trabajando y así falleció y así murió, dando y dando todas las necesidades a la gente.